La siguiente es una escalofriante experiencia que vivimos un Viernes Santo, hace un par de años. Pasó en Sultepec, Estado de México. Era viernes de Semana Santa, y como saben, en nuestro país, es día de descanso y vacaciones para muchos. En esa ocasión, decidimos no salir a otros estados, y nos quedamos en la Ciudad de México. A últimas horas, decidimos irnos de paseo a un pueblito que se encuentra a 1 hora de Toluca, y donde se realiza una representación del Vía Crucis, en escenarios naturales. El pueblo se llama Sultepec, y es un lugar muy bonito, donde una de las actividades principales es la producción de galletas y diversas artesanías. Estuvimos allí todo el día, y como suponíamos el pueblo se llenó de gente de diversos lugares cercanos y de la ciudad, ya que es relativamente fácil llegar ahí. Se hacía tarde, y creímos que lo más apropiado era que nos quedáramos en algún hotel a dormir y nos fuéramos a la mañana siguiente. Sin embargo, nos informaron que en el pueblo cercano habían muy pocos hoteles y que la mayoría del turismo se había ido hasta Toluca u otros lugares cercanos. Y así anduvimos todo el resto de la tarde, preguntando en diferentes sitios, pero en ninguna parte había cuartos. El pueblo estaba lleno, y los que no se quedaron hospedados ya se habían marchado. A todo esto hubo un detalle que nos llamó mucho la atención. Casi toda la gente nos miraba con mucho miedo. Entre nosotros comentábamos que lo mejor sería que llegáramos a Toluca y buscáramos hotel allí. Pero en todas partes nos decían siempre lo mismo: no se atrevan a viajar por la carretera de noche. Tratamos de preguntar el porqué de ese temor, pero nadie nos quiso contestar. Unos minutos antes de las 10 de la noche, nos metimos a un café y empezamos a trazar lo que sería nuestro camino de retorno a casa. Traíamos auto, pero temíamos que no hubieran gasolineras o que se pudiera descomponer y que ahí no hallaríamos un mecánico. Sin embargo, antes de partir, una persona nos abordó en la cafetería. Se notaba el temor en su rostro y nos dijo: ¿hasta dónde van, jóvenes? Somos de la Ciudad de México, pero a lo mejor nos vamos a buscar un hotel a Toluca. ¿A Toluca? Nos miró con bastante desconfianza y nos dijo: hay algo que debo decirles. Viajar por la carretera es muy peligroso. Se cuentan infinidad de leyendas acerca de ella. ¿Leyendas?, dijimos, y nos miramos unos a otros. Sí, nos dijo aquel hombre. Se dice que en la carretera existe el fantasma de una mujer que vaga sin descanso y es la causante de muchos accidentes. Nosotros, al escuchar eso, nos quedamos sin habla y, agradeciéndole sus atenciones, nos dispusimos a tomar el camino. Todavía antes de partir, aquel hombre se acercó al auto y nos dijo: vean lo que vean y escuchen lo que escuchen. No se detengan en la curva del diablo. Al escuchar eso, algunos de mis compañeros lo tomaron a broma, así que decidimos emprender el camino. Realmente, éramos los únicos que abandonamos el lugar. La mayoría habían hallado hotel, o incluso se quedaban a dormir en sus autos, asustados por las creencias de los lugareños. Atravesamos el oscuro camino de terracería, en una espectral oscuridad, en la cual solo se podía oír el murmullo de los animales. Antes de llegar a la carretera, nos sorprendió ver que gente de comunidades cercanas se regresaron a sus pueblos caminando e iban alumbrados nada más por la luz de la luna. Y fue así como llegamos a la carretera y nos dirigimos a Toluca. Pocas veces en mi vida me había sentido tan solo como en ese momento. Solo podíamos escuchar nuestros pensamientos. Yo deseaba llegar pronto a casa. Y al llegar al lugar conocido como la Curva del Diablo, nos llamó la atención ver a un auto estacionado en el medio de la nada. Y al mismo tiempo, a su lado vimos la figura de una mujer. Inmediatamente recordamos la advertencia de aquel hombre y solo pasamos de largo. Sin embargo, cuando volteamos,
vimos que ese auto empezó a seguirnos, como si quisiera alcanzarnos. Nosotros aceleramos la marcha. Sentíamos un terror muy grande por aquel misterioso auto. Pero eso no fue lo peor, ya que a lo lejos, en medio de la carretera, algo nos hizo frenar casi de forma instantánea. Era un caballo negro, inmenso, que corría en el medio del camino, en dirección opuesta a nosotros. Estuvimos a punto de chocar contra él, pero nos detuvimos en pocos segundos. «Manuel, cuidado», gritamos todos casi al mismo tiempo. Y en eso aquel inmenso animal se puso de pie frente al auto y después lanzó un potente relincho que nos erizó la piel, y vimos cómo lentamente se comenzaba a acercar hacia nosotros y nos rodeaba. Su altura era impresionante y tenía una mirada que nos llenaba de terror. Se acercó hacia la ventanilla y con la cabeza empezó a golpearla con fuerza. Todos estábamos paralizados. «Glorifico mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo», rezaba Mari, una de nuestras amigas, que con la voz temblorosa sujetaba fuertemente mi mano. «Tranquila, no va a pasar nada», le dije casi susurrando, mientras Manuel deslizaba lentamente su mano en la palanca y el pie del acelerador. Estábamos muertos del terror. Sin embargo, la reacción de Manuel fue echarnos en reversa y con una maniobra aceleró el auto y huimos a toda velocidad. En unos minutos, que se nos hicieron eternos, llegamos a una gasolinera. Nos bajamos ahí para tratar de relajarnos y cargar gasolina. En eso, una persona nos vio tan nerviosos que se acercó a nosotros y le contamos lo que nos había pasado. Y nos dijo que habíamos tenido suerte, de que no nos hubiera pasado nada, ya que aquel caballo contaba a esa persona que era el mismísimo diablo tratando de llevarnos. Y nos dijo que en esa curva se aparece y provoca incontables accidentes. Del auto ese que nos siguió, no volvimos a saber nada. Era como si la noche se lo hubiera tragado. Llegamos a la conclusión de que era un auto fantasma. Emprendimos el retorno a casa, habiendo vivido tan tremenda aventura. Pero gracias a Dios, solo fue eso, un susto, una escalofriante experiencia y una historia para recordar toda la vida. Atendí varios reclamos en el año 2014 cuando pasó el huracán Odile y destruyó diversas propiedades en la zona del Mar de Cortés. Tuve la fortuna de manejar desde la bella Mexicali hasta Los Cabos, Baja California, México. Por ahí tienen paisajes increíbles, empezando por la imponente Rumorosa. Hice la ruta en 6 semanas, atendiendo los siniestros que dejó el paso del huracán. Y fue hasta después de estas 6 semanas que nos encontramos en Los Cabos, todo el equipo de trabajo. Así que decidimos dejar los autos rentados en esa ciudad para volver al día siguiente a la ciudad de La Paz y tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México. Solo nos quedamos con 2 autos para viajar todos juntos. Llevábamos el equipaje y el equipo que utilizábamos en la atención de los reclamos. Como llevábamos mucho tiempo fuera de casa, decidimos viajar ese mismo día hacia La Paz para no perder el vuelo del día siguiente. Les comento que en contingencias como los huracanes, los vuelos suelen escasear y pierdes el vuelo por cualquier cosa. Salimos de Los Cabos hacia La Paz. Yo tomé la carretera 19, que pasa por Santos. Esa era una ruta que ya conocía con antelación y se me hacía la más cómoda. Pensaba que en 1 hora y media llegaría si le metía el acelerador. Y así iniciamos el viaje a la 1 de la mañana. Mis 3 compañeros, que iban en la parte trasera, se durmieron a los 10 minutos después de haber salido. Mi copiloto y amigo Ernesto iba platicando conmigo. Él siempre tenía algo para contar. Todo el viaje transcurrió normal. Cuando pasé Los Santos, aumenté la velocidad. La carretera lo permitía. Conocía las curvas y los lugares más peligrosos donde bajaba la velocidad. Cuando nos íbamos acercando a un lugar llamado El Carrizal,
Me acordé que la carretera ahí es totalmente recta, por lo que aumenté la velocidad. De momento Ernesto dejó de platicarme y de reojo vi que ponía su atención en algo en la carretera y solo me dijo: "Fíjate, fíjate". Entonces puse atención y vi que una persona venía caminando en la orilla. Ese es un tramo muy solitario y oscuro, por lo que era muy raro ver caminando a alguien sin lámpara o algo para iluminarse. Nos acercábamos, pero no le presté mayor atención. Miraba mi camino. Sin embargo, Ernesto me pidió que bajara la velocidad. Yo no sabía por qué lo hizo. Y cuando la persona estaba a unos 20 metros nuestro, vi con toda claridad y detalle que estaba vestido en ropa de manta de color blanco. Tenía una camisa y un pantalón, pero me sorprendió su forma de andar. Era muy rara. No puedo explicarlo cómo. Lo más cercano es que parecía dar pequeños saltos sobre su pie izquierdo y el derecho. Pero lo que me puso los pelos de punta fue su cabeza. Era totalmente desproporcionada a su cuerpo. Era una cabeza muy grande. Era una cabeza de caballo. Incluso pude notar en la medida de lo posible la crin que se movía con el viento. Me quedé congelado por una fracción de segundo, hasta que Ernesto, mi copiloto, me gritó: "¡No te pares!". Yo, sin darme cuenta, estaba bajando la velocidad, pero con ese grito, los demás se despertaron y preguntaron qué pasaba. Mientras yo veía el retrovisor y Ernesto volteaba buscando algo en la oscuridad, pero ya no vimos nada. Media hora después llegamos a La Paz. Nos hospedamos y cuando estábamos cenando, les conté a mis compañeros lo que vi. Pero Ernesto, por su parte, no quiso darnos detalle de lo que había visto. Pero sí pude notar que se asustó, igual que yo. Mis compañeros se limitaron a decir que esas cosas no existían y que seguro fue el cansancio. Pero no creo que Ernesto y yo alucináramos con lo mismo. En fin, solo sabe Dios qué era esa cosa. Recuerdo que escuché en un podcast 3 historias ocurridas en la ciudad de Acuña, Coahuila. Esas 3 historias le ocurrieron a diferentes personas de una familia, y estas mismas personas relatan que en donde le sucedieron esas cosas, han ocurrido más cosas paranormales o extrañas a muchas otras personas. La primera historia le sucedió a una pareja. Ellos narran que se dirigieron hacia el centro de la ciudad y que al momento de girar hacia una calle, de pronto se encontraron un banco de neblina. Dicen que cuando entraron en esta, al salir, aparecieron en una carretera de 4 carriles. Ellos comenzaron a recorrerla y mencionan que estaba totalmente sola esa carretera, además de que estaba iluminada con luces LED. Comenzaron a preguntarse dónde estaban, ya que cuando entraron hacia esa calle, se suponía que debían salir donde estaban todos los puestos y locales del centro de la ciudad. Ellos se preocuparon mucho, debido a que no tenían tanta gasolina, y ya había pasado como 1 hora, hasta que se empezaron a preguntar si habían entrado a un portal. Después de un tiempo, vieron muy a lo lejos las luces de un pueblo, pero que todavía lo veían demasiado lejos, hasta que de repente apareció una camioneta y se puso delante de ellos. Quien conducía el auto intentó alcanzar a esa camioneta, pero dice que nunca pudo hacerlo, hasta que vio que la camioneta bajó la velocidad y salió por una salida. Entonces, ellos siguieron a la camioneta y al salir, entraron a la calle del centro de la ciudad. Revisaron sus relojes y solo habían pasado 15 minutos. También relata el mismo hombre que en una oportunidad su madre estaba muy preocupada, ya que eran las 10 de la noche y su hermano junto con su padre habían ido hacia Acuña y aún no habían regresado. Y por más que les llamaban, ellos no respondían, hasta que de rato llegaron. Días después, contaron lo que les sucedió.
Comentan que en lugar de salir por la carretera a Piedras Negras, tomaron la carretera hacia Zaragoza. Salieron a la 1:30 de la tarde. El trayecto de Acuña a Zaragoza es aproximadamente de 1 hora. Cuando ellos transitaban sobre la carretera, dicen que en un momento entraron a un banco de neblina. Mencionan que comenzaron a sentir que había transcurrido mucho tiempo, y cuando revisaron sus relojes, ya habían pasado 3 horas, y por más que avanzaban, no llegaban a Zaragoza. Dicen que cuando ellos creían que habían llegado, comenzaron a ver que estaba anocheciendo, lo cual se les hizo muy extraño. La tercera historia le sucedió al papá de la chica. Le sucedió en la misma calle en donde ellos vieron el banco de neblina. Mientras transitaban por ahí, los vidrios comenzaron a empañarse y comenzaron a sentir que algo les golpeaba su auto. Ellos no se detuvieron y siguieron avanzando. Sin embargo, en esta oportunidad, la neblina solo duró unos segundos y no pasó nada más. La primera y la tercera historia mencionan que fue cerca de la curva de La Morena, y eso era lo que quería compartirles. Me gustaría contarles una historia que surgió en una plática mientras hacíamos sobremesa un sábado después de cenar. El tema salió porque yo empecé a relatar una historia que escuché en YouTube. Después todos empezaron a contar sus historias paranormales. Sin embargo, hubo una que me llamó la atención. La historia que me atrapó fue la que vivió mi suegra. Quisiera contárselas para saber si a alguien le ha ocurrido lo mismo, ya que a una de mis amigas le pasó algo muy parecido hace unos días. Ocurrió en Potrero del Llano, un pueblito al norte de Veracruz, muy cerca de donde vive mi suegra. Esa noche ella iba regresando del Cerro Azul. Iba en una camioneta junto con su cuñado y hermana, quienes tenían una bebita de meses. Llegaron a la altura de Potrero del Llano. Era ya tarde, pasaban las 11 de la noche, cuando de la nada, la bebita comenzó a llorar. Su hermana le daba el pecho, pero no se calmaba con nada. Seguía llorando. La camioneta siguió avanzando por la carretera y la bebé no paraba de llorar. El llanto era agobiante y tan ensordecedor que su cuñado decidió orillarse porque el llanto era anormal. Temía que algo le estuviera pasando y quería revisarla. Después de revisarla, se percataron que todo estaba bien, así que decidieron volver a emprender el camino. Pero al querer arrancar la camioneta, esta simplemente no encendía. No entendían por qué. Tenían gasolina y la camioneta estaba en buenas condiciones. Cuando de pronto, dicen que comenzaron a escuchar música. Y eso era algo raro, porque estaban en el medio de un camino a mitad de la noche y no podían ver a nadie ni a nada. Y el ruido comenzó a empeorar y podían escuchar cómo la música se escuchaba cada vez más cerca. La bebé seguía llorando. Nada podía calmarla. Y ya en eso, no solo se escuchaba la música, sino que también muchos ruidos, como si hubiesen muchísimas personas alrededor de la camioneta. Su cuñado decidió salir de la camioneta para revisar, pero no encontró nada. No había nadie por ahí. Así que se volvió a meter. Ellos no tenían linterna y solamente los alumbraba la luz de la luna. Cada vez más extrañados por ese ruido de tumulto y de música, comenzaron a sentir mucho más miedo. Pero de un momento a otro, la música simplemente se detuvo y la bebé dejó de llorar. Y más tarde, la camioneta simplemente arrancó. Mi suegra no sabe qué fue lo que pasó ese día, pero dijo que en ese lugar donde se habían quedado, era un lugar donde se sabía que habían colgado a mucha gente en los árboles. Una vez me tocó acompañar a mi esposo en uno de sus viajes en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Era pura sierra y había llovido bastante fuerte, así que estaba la carretera muy deslavada.
ya que era pura tierra y con la lluvia se había puesto bastante mal. Ya veníamos de regreso y estaba todo muy oscuro y solo. Eran alrededor de las 10:30 de la noche, cuando nos retiramos de la huerta donde le tocó cargar a mi esposo. Pasamos por un puente y notamos que habían muchos conos. Alrededor de la carretera era pura barranca o voladero, como le decimos acá. Cuando en eso a lo lejos alcancé a ver un pequeño bulto entre los conos, y conforme nos íbamos acercando, pude notar que era un niño, como de unos 5 años. Vi sus pequeñas manitas, cada una recargada en los conos, y tenía su cabeza agachada. Vestía una sudadera oscura con gorro y pantalón de mezclillas. Vi como si se estuviera columpiando, pero nunca levantó su cara. Al pasar nosotros por el puente, se me hizo algo extraño, y a ambos se nos erizó la piel, porque en ese lugar y a esa hora no tenía nada que hacer un niño, y mucho menos con la lluvia en plena carretera desolada. Tampoco notamos que habían casas cerca. Eso fue algo que hasta hoy no logramos comprender. Esto le sucedió a uno de mis tíos, y fue real, porque lo vi llegar ese día a casa de mi abuela, y también porque él no es una persona que cuente mentiras. Pasó como por 1995. Ese día yo estaba en la casa de mi abuela. Estábamos sentados platicando, mientras ella preparaba la cena. Recuerdo que afuera el cielo se caía a pedazos. Llovía bastante fuerte. Estábamos platicando, cuando en eso llegó mi tío, el más joven, que en ese entonces vivía en la casa de mi abuela. Entró empapado, pero con mucha prisa y casi sin saludar. Nos extrañó un poco, pero mi abuela y yo pensamos que quizás se había ido a cambiar de ropa. Cuando en eso, escuchamos que comenzó a vomitar en el baño. Después pasaron unos minutos, salió y se quedó en la sala. Mi abuela, ya preocupada, fue a preguntarle qué le sucedía. Él estaba completamente pálido y lucía bastante asustado. Y en eso nos empezó a platicar lo que le había ocurrido. Él en ese entonces trabajaba para una empresa que se encuentra a la altura de donde empieza la carretera Saltillo. Trabajaba en el área de contabilidad. Ese día pensaban quedarse hasta tarde a trabajar, ya que era cierre del mes. Pero cuando vieron que la lluvia se intensificaba, decidieron mejor retirarse. Dijo que venía manejando a la casa de mi abuela en San Pedro. Él tomaba siempre la avenida Morones Prieto para subir hacia la avenida Vasconcelos por la avenida Santa Bárbara. Dice que antes de llegar a esta última avenida, vio a lo lejos a una señora detenida en una parada de camión, y dice que ésta le hacía señas, pidiéndole un aventón. Él sintió pena por la señora, así que se detuvo para llevarla. Cuando estacionó le dijo: «Señora, voy a subir por Santa Bárbara, pero doy vuelta en unas 2 cuadras cuando llego a Vasconcelos. Si le sirve, ¿le puedo dejar allí?». Él comenta que esa señora solamente asintió con la cabeza. En eso mi tío se dio la vuelta, le abrió la puerta de atrás y la subió. Dice que esa señora cargaba con algunas bolsas, así que comenzó su marcha. Sin embargo, la señora no decía ninguna palabra. Una vez llegando al cruce con Avenida Vasconcelos, donde allí está la iglesia de San Francisco, mi tío le dijo a la señora si la podía dejar allí, pero la señora no le dijo nada. Y en eso él voltea, y su sorpresa fue que no había nadie atrás. El sorprendido empezó a checar los asientos, y ni siquiera estaban mojados, siendo que la señora estaba empapada. En eso, sin pensarlo, arrancó lo más rápido que pudo hacia la casa de mi abuela. Dice que sintió un miedo que nunca había sentido en su vida. Tiempo después de esto, mi abuela, por recomendación de una conocida de ella y de la familia, lo llevó a que lo curaran del espanto, ya que mi tío batallaba para dormir, comía poco y sentía miedo todo el tiempo.
persona que lo barrió le dijo que esa señora era un alma en pena y que había fallecido durante el huracán Gilberto y que probablemente estaba perdida por allí, esperando ayuda. Alberto comparte su experiencia. Hace poco más de 10 años, mi primo, un amigo de él y yo viajamos de la ciudad de Denver a Phoenix, Arizona. El amigo de mi primo tenía poco de haber llegado de Tamaulipas. Mis tíos ayudaron a traerlo por los peligros en el pueblo natal de este muchacho. No quiero hablar mucho de eso, pues es algo personal entre familiares. Continuando con mi historia, manejamos en coche por la autopista 25, cuando en cierto tramo de la carretera se detuvo el tráfico por completo. Estuvimos varados aproximadamente por 1 hora. En eso llegó un oficial de policía, el cual nos dijo que antes de llegar a Albuquerque había ocurrido un fatal accidente y que por eso la autopista estaría cerrada por al menos 8 horas entre ambos sentidos. Era el 23 de diciembre y la idea era llegar un día antes de Navidad con mis tíos y la familia. Así que decidimos tomar una carretera alternativa, manejando entre montañas. Debo mencionar que el amigo de mi primo era un tanto loco, atrevido, o no sé cómo mencionarlo, pero en el buen sentido de la palabra. Cuando estábamos en cierto punto de las montañas, ya era de noche, y había nevado en días anteriores, así que había nieve por la carretera, pero estaba limpia. Yo estaba manejando, y llevaba luces altas, cuando en eso alcancé a ver a lo lejos a una pareja caminando a un lado de la carretera, en el sentido contrario. No le di mucha importancia, pues pensé que tal vez por ahí había algún pueblo o alguna casa. Seguí manejando por alrededor de 5 minutos, cuando de pronto otra vez volvimos a ver a esa pareja. Yo sí sentí un poco de miedo, pero mi primo y el amigo de él me pidieron que parara y que ellos bajarían a tirarle nieve a esta pareja. Ellos pensaron que eso era una broma, pero yo pensé cómo sería una broma de ese tipo. Y lo peor fue cuando lograron convencerme de dar la vuelta. Yo sinceramente no quería, pues no es de buen gusto arrojarle cosas a la gente. El trato para que yo parara era que no les arrojara nada, y ellos aceptaron. Yo di la vuelta ahí en medio de la nada. Manejé por unos 5 minutos, cuando en eso vimos a la pareja, pero esta vez estaban tirados a un lado de la carretera, en sentido contrario al nuestro. Pasé despacio y fue ahí cuando el amigo de mi primo comenzó a gritar como loco, diciendo que estaban muertos, pues se veía la sangre entre la nieve. Nos espantamos bastante y quisimos llamar a la policía, pero no teníamos señal. Volví a dar la vuelta para seguir nuestro camino. Tratamos de concentrarnos para ver a qué altura o una señal para dar aviso a la policía. Y en el primer pueblo que encontramos, recuerdo que vi un señalamiento de millas. Era la 66. Jamás lo olvidaré. Finalmente llegamos a un pueblo, después de manejar por alrededor de 15 minutos. Ahí buscamos la estación de policía y dimos aviso de lo que habíamos visto. 2 oficiales nos atendieron y nos preguntaron a qué altura había sucedido eso. Les dije que a la altura de la milla 66 y nos pidieron que nos quedáramos ahí mientras ellos iban a ver el accidente. Pasaron algunos 30 minutos cuando estos oficiales volvieron, pero notamos que estaban un tanto molestos. Luego nos dijeron qué clase de broma les estábamos haciendo, que si estábamos usando droga o alcohol, pero nosotros estábamos bien. Uno de los oficiales nos pidió ir a señalarles el lugar exacto. Yo jamás olvidaré que los cuerpos estaban a un par de metros del señalamiento, pero cuando volvimos al lugar, definitivamente no había nadie ahí. Era increíble, pues recuerdo que era una mancha grande de sangre la que se lograba ver, y más aún entre la nieve era más notoria. Al ver nuestras caras de asombro, uno de los policías, el de mayor edad, se acercó y nos dijo: miren muchachos, aquí en los años 80, una pareja fue encontrada desmembrada
exactamente en el mismo lugar que ustedes dicen. Ahora no se ve, pero allá más adelante hay unas cruces en su memoria. Ya son varios reportes, pero es el primero que nos dan en invierno, pues todos los demás son en verano. Ya luego de eso, manejé hasta Santa Fe, donde rentamos un cuarto para tratar de descansar por esta muy mala experiencia. Gracias y saludos. Mi nombre es Luis y quiero contar esta historia que me pasó en diciembre de 2012, antes de Navidad. Me pasó en Santa Marta Escobedo, Nuevo León, en la avenida Camino Real. Como es costumbre, son posadas en esas fechas. Y veníamos de una posada de mi tío, que vive en Santa Marta. Íbamos de regreso como a eso de las 2 de la mañana. En el auto íbamos mi papá, mi mamá, mi hermano menor y yo. Al pasar por el puente que cruza el río San Martín, río llamado Pesquería, es un lugar que está súper oscuro. Y cuando lo íbamos pasando, en eso vimos a lo lejos a un niño. Este estaba solo, y se nos hizo raro verlo a esas horas. El niño traía una cajita de zapatos y una varita. Mi papá cuando lo vio le dijo a mi hermano: «Mijo, dile que si quiere ride, que se suba atrás de la camioneta, que nosotros lo llevamos». Mi hermano le llamó, pero el niño solo volteaba y se reía. En eso mi papá paró la camioneta y le dijo: «Mijo, ven, ¿dónde vas? Nosotros te llevamos». Y en eso el niño con la cabecita le decía que no. No quiso subirse. Ya cuando nos fuimos, veíamos por el espejo al niño que solo caminaba pero no avanzaba. Es decir, que solo caminaba ese pedazo del puente. En eso vimos a lo lejos que venían 2 señores medio ebrios caminando. Mi mamá le comentó a mi papá con una voz preocupada: «Regrésate, mira, ahí vienen esos 2 señores. Me preocupa que le hagan algo al niño». Pero no quería subirse, le dijo mi papá. Así que mi mamá empezó a pedir a Dios por el niño, que no le pasara nada. Total, así quedó, y nos fuimos a casa. Ya al día siguiente mi papá se despertó preocupado por lo que le habría pasado al niño. Se preguntaba si estaba bien. Más tarde él se fue a su trabajo. Ahí les comentó a sus compañeros de ese niño, y varios le comentaron que se trataba del niño que había fallecido ahí hace unos días atrás. Le dijeron que debido a un atropello, el niño cayó al río y falleció. Mi papá no lo podía creer, porque el niño se miraba muy real. Era como una persona muy normal. En eso le marca a mi mamá y le cuenta lo que le habían dicho. Mi mamá sí había visto en las noticias, pero en el momento no se había acordado. Mi padre luego de eso hizo todo por buscar a la mamá del niño. La encontró al final y le comentó que le pusieran velas para que descansara en paz. La madre del niño le comentó que sí, que ya iban varias personas que lo habían visto y le decían que ahí se aparecía. Esto que les cuento pasó en Avenida Camino Real, en Santa Marta Escobedo, Nuevo León. Quisiera compartir algo que nos pasó, precisamente en el mes de enero. Una noche pasada a las 3 de la mañana, volvía con mis hermanas de Manantial hacia Lules, pasando por San Pablo en la ruta 301 de Tucumán. Recuerdo que justo donde la carretera se achica, mi hermana, quien venía al volante, se detuvo de repente, haciéndose al costado de la carretera muy bruscamente. Le pregunté qué pasó, y me dijo que había un hombre cruzando la carretera. En ese momento le dije que yo venía viendo la ruta, pero que jamás vi a nadie. Así que esperamos para ver si aquel hombre terminaba de cruzar, pero ella ya no lo volvió a ver más. Seguimos rumbo a nuestra casa, y todo pasó como un simple susto. Pasaron las semanas, y de nuevo ella volvió a ver a aquel hombre en el mismo lugar, y haciendo el mismo recorrido. Pero esta vez solo pasó despacio, y como nadie más lo vio, no siguió insistiendo.
Yo lo tomé como algo que tendría una explicación, siendo yo la más asustadiza. Un lunes me dirigía con mi novio a la ciudad, y antes de llegar a la primera entrada de San Pablo, yendo por la carretera, esta vez yo lo vi. Recuerdo que era un hombre alto, caminando de forma encorvada, y solo se le veía en negro, cosa que me pareció rara, porque en esa zona había luz. Caminaba despacio, y lo primero que pensé es que era un hombre caminando muy lento. Justo en el otro carril pasaba un autobús típico de lunes. Yo cuando lo vi me asusté porque este hombre no llegaba a terminar de cruzar la ruta, y pensé que lo atropellaría. Una vez que el autobús pasó, el hombre que vi siguió caminando hasta que llegó al otro extremo de la carretera y se dejó caer al costado. Al pasar por donde lo vi, miré a ese costado, pero no había nada. Me asusté mucho y le pregunté a mi novio, quien venía manejando en ese momento, si lo había visto, y me dijo que él no vio nada, ni una sombra. Quedé un poco asustada, ya que traté de encontrarle alguna explicación a lo que vi, pero en realidad no la había. Más que pensar que al ser un lugar de muchos accidentes automovilísticos, quizás sea alguien que quedó ahí vagando. Un viernes acudí a un curso a la ciudad de Oaxaca. Salí a las 10 de la noche. Antes de volver a la Mixteca cené algo, pues saldría tarde de Oaxaca. Venía tan cansado manejando que hice una parada en la gasolinera de Nochixtlán para descansar ahí. Me desperté aproximadamente a las 4 de la madrugada. Encendí mi coche y emprendí nuevamente el viaje. Ya era sábado en la madrugada. Yo era el único que venía en la carretera. La atmósfera se sentía muy pesada. Aproximadamente a eso de las 4:20, pasando Llanoitlán, a la altura del paraje conocido como Los Corazones, pasé una curva y mis luces reflejaron unas líneas. Pensé que era algún señalamiento, pero mi sorpresa fue tan escalofriante cuando al momento de pasar junto a las líneas, pude ver a un joven parado junto a la carretera. El joven lucía muy blanco. Iba vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra de motociclista. Este se encontraba de pie, en posición totalmente recta. Vi que tenía la cabeza mirando hacia arriba y los ojos cerrados. Al momento de pasar frente a él, mi cuerpo se paralizó y la mitad de mi rostro no respondía. Incluso me salí de mi carril. Estaba muy asustado y comencé a rezar. Era tan extraño que sentía que mi auto no avanzaba. Sentí como una eternidad el salir de ahí. Cuando por fin llegué a mi destino 1 hora después, no podía estar tranquilo. Traté de descansar, pero pensaba en ese muchacho que vi en la carretera. ¿Qué hacía ahí? No había una motocicleta o un casco junto a la carretera como para pensar que pedía auxilio. Tampoco era un asaltante. Y así me quedé pensando mucho en qué estaba haciendo ahí. Más tarde llamé por teléfono a un amigo motociclista. Él sale a rodadas con sus amigos, y sé que en esos grupos todos se conocen, y tal vez él podría decirme quién era ese chico. Cuando hablé con él y le describí al joven que vi, se quedó sorprendido por las características que le di, y me dijo que ese muchacho tenía 3 años de haber fallecido en ese mismo lugar. Desde esa vez, trato de no pasar tan tarde manejando solo por ahí. Me da miedo volver a encontrarlo. Esto me pasó hace ya casi 8 años, cuando aún estudiaba la carrera de gastronomía. Estábamos en los últimos días de exámenes, y para las materias de administración y coctelería, teníamos que organizar un evento. Un compañero consiguió que nos prestaran una terraza muy grande, que daba vista a la barranca de Huentitán. Así que nos organizamos y se puso en marcha el evento. Sería un baile con servicios de bebidas. Para llegar a la terraza, teníamos que conducir por todo el periférico y bajar por la calzada Independencia hasta llegar al mirador de la barranca. Comenzamos a las 7 de la noche y todo marchó bien hasta el final. Eran las 12 de la noche y fue cuando se cerró el changarro.
Para mi mala suerte, solo nos quedamos a limpiar 2 compañeros y yo. Tenía mucho pendiente de cómo saldría de ahí, pero uno de los muchachos dijo que me llevaría a casa sin problemas. Terminamos de recoger todo a las 2 de la mañana y nos retiramos de ahí. Al salir a la calzada por obvias horas de la madrugada, estaba la avenida totalmente sola. Solo se veía uno que otro perro callejero. Pero el miedo comenzó cuando dimos la vuelta en el periférico, ya que el compañero que iba de copiloto gritó sacado de onda: ¡Miren! ¡Miren todos! Y al voltear, vimos como alrededor de 15 o 20 personas que estaban paradas en ambos sentidos del periférico. Notamos que tenían la mirada perdida. No lo podíamos creer. Ellos solo nos miraban sin gesto alguno. Saulo, quien conducía, bajó la velocidad, prendió las luces altas y comenzó a presionar el claxon para que se quitaran de ahí. Pero era inútil. Esa gente no se movían. Parecían estatuas. Decidimos rodearlos despacio para seguir nuestro camino, pero el miedo nos ganaba al pensar que intentarían hacernos algo. Cuando nos acercamos, notamos que vestían con ropa normal. Se veían como gente normal, solo que notamos que no traían zapatos y les salía vapor por la boca, ya que hacía frío. Eran más de las 2 de la mañana, y en ese tramo del periférico, lo único que hay son unas bodegas, y por el otro lado hay oficinas de teléfonos. Les juro que fueron los minutos más escalofriantes de mi vida. Sudaba frío y temblaba del miedo al pasar junto a esas personas. Cuando por fin los esquivamos y seguimos, Saulo aceleró y no nos detuvimos hasta encontrar una gasolinera. Nunca supimos qué había pasado en realidad. ¿Qué tenía esa gente? Si eran fantasmas, o por qué estaban ahí. Hasta la fecha paso del trabajo a casa por ese lugar, y cada que veo ese tramo, se me pone la piel chinita. Les contaré un pequeño relato. Yo no creía en esto de lo paranormal, hasta lo que me sucedió en una noche en carretera. Me encontraba en Houston, Texas, con un primo. Veníamos de madrugada. Se nos ocurrió salir tarde, de regreso a Brownsville. Para llegar ahí se tiene que tomar una carretera llamada 45 y después otra llamada 77. Esa es una mucho más solitaria y son puros pueblos casi abandonados. Veníamos cruzando Checkpoint y al cruzarlo hay una parte de camino que está completamente solitaria. Lo más cercano que hay ahí es una gasolinera como a 40 minutos de camino. En ese transcurso mi primo se quedó dormido. Yo estaba manejando y me fumaba un cigarro. Eran altas horas de la madrugada, cuando en eso se me ocurrió mirar el espejo retrovisor, y cuando lo hice, vi que detrás de mí venía una mujer sentada. Rapidísimo me orillé al lado de la carretera y me bajé. Prendí todas las luces, pero ya no vi a nadie. Dejé las luces así y me puse a pensar qué rayos era lo que vi. Mi primo en eso se levantó y me preguntó qué pasaba. Yo le dije que pensé que atropellaba a un animal. No quise decirle nada para no espantarlo. Seguí manejando como 5 minutos con las luces prendidas y mi primo se volvió a dormir. Ya al rato las apagué. Seguí manejando, pero no quería volver a mirar el espejo. Manejé como 15 minutos más y en eso me dio curiosidad mirarlo. Y cuando lo hice, otra vez la volví a ver. Esta vez sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo del miedo que tenía, pero no me detuve. Recorrí hasta llegar a una gasolinera y ahí me paré. Nos bajamos y esta vez sí le conté a mi primo lo que había pasado. Y él me respondió. Yo también la miré por el espejo, pero no quise decirte nada para que no te espantaras y te descontrolaras del volante. Luego de eso nos echamos un cigarro. Como nos metimos muy brusco a la gasolinera, nos preguntó el que tendía si es que estábamos bien. Le contamos lo que nos pasó, y él nos dijo que no era la primera vez que le contaban eso.
Nos quedamos sorprendidos. Ya de nuevo a la carretera le tocó manejar a mi primo. Yo cerré mis ojos y ya no quise mirar más el espejo. No quería volver a espantarme más. Yo no creía en esas cosas. Hasta ese día. Hay veces que las carreteras son lugares interesantes, porque cruzan paisajes muy bellos, pero a la vez son lugares con cargas paranormales muy grandes. La historia que les contaré la denominaré La novia de Rancho Nuevo. Es una de las muchas historias que me han platicado mis diversas amistades, y esta me llamó la atención, ya que seguido paso por ese tramo. Rancho Nuevo es un ejido que está a 44 kilómetros de Ciudad Valles. Está al borde de la carretera. La historia es que en una oportunidad, una pareja iba a contraer matrimonio. Como toda pareja, estaban ilusionados. El novio ya preparado esperaba a la novia en la iglesia, que se dice que está a un lado de la carretera. La novia venía del lado opuesto. Ella venía con su comité. Pero dicen que al cruzar la carretera, de la nada un veloz tráiler venía en dirección hacia ellos. Nadie lo vio venir, y este no hizo ningún ruido. El caso es que todos alcanzaron a escapar, pero menos ella, que sufrió la embestida. Así como apareció el veloz tráiler, que era de color rojo, desapareció, dejándola moribunda. El novio, al enterarse, llegó corriendo solo para verla morir. Se dice que cuando alguien pasa por ese ejido en las noches, en ocasiones hay una chica a la orilla de la carretera, y algunos aseguran que cuando menos lo esperan, al mirar al retrovisor, ella aparece sentada detrás y luego desaparece. También comentan algunos que han visto en alguna oportunidad a ese tráiler rojo y que cuando aparece, se dice que puede ocasionar un accidente. Quiero relatar algo que le sucedió al amigo de mi hermano en un viaje al estado de Tlaxcala. Cabe destacar que ahora radicamos en Estados Unidos. Resulta que el amigo en cuestión compró una camioneta con camper para poder llevar cosas para su familia y lo que ocuparan un viaje. Luego de manejar un par de días y ya al estar a menos de 5 kilómetros de su casa y en plena madrugada, cuenta que se encontró con un grupo de personas que al parecer eran una familia pidiendo aventón. Él bajó la velocidad, ya que era una curva muy pronunciada, casi como una U. Luego les preguntó a dónde iban, y resulta que el lugar a donde se dirigían quedaba a menos de medio kilómetro de su casa. Como pudieron, se acomodaron 4 personas en la caja con el camper, y con él en la cabina se acomodaron una mujer joven y alguien como de 65 años, que parecía ser el padre. Al llegar al lugar, le dijeron que ahí se bajaban, y le agradecieron mucho. Él solo asintió y dijo que le abriría a las otras personas para que se pudieran bajar. Sin embargo, al abrir, se topó con la sorpresa de que no había nadie. Entonces volvió a la cabina y las 2 personas que iban con él tampoco estaban. Pero él lo tomó como algo normal. Pensó que mientras él platicaba con la joven y su padre, los demás se habían bajado y que se habían retirado caminando en la noche, ya que había muy poco alumbrado. En fin, él llegó a su casa. Al pasar los días le comentó a su madre lo que había pasado en aquella noche, y al escucharlo, ella palideció y le preguntó cómo eran esas personas. Cuando él se lo dijo, su madre suspiró profundamente y le explicó que el año pasado una familia completa había muerto en ese lugar al perder el control del automóvil en donde viajaban. Aparentemente se dirigían a la feria del pueblo, pero él no lo podía creer, hasta que varias personas le confirmaron que la descripción que él les daba era la misma que la de las personas fallecidas en el accidente. Más adelante él compró flores y las llevó al lugar en donde se encontraban las cruces de toda la familia. Les agradeció que no le hayan hecho ningún daño, y así lo sigue haciendo cada vez que visita su pueblo. Mi nombre es Jaime. Me gustaría compartir una historia. No es mía, pero cuando me la contaron, quedé impresionada. El relato es de un primo.
Me cuenta que un día al salir de la escuela, la cual está ubicada en la capital del estado de Aguascalientes, él se dirigía en su coche hacia nuestro municipio, San José de Gracia. Dice que al llegar a una comunidad por la cual pasa la famosa y transitada carretera 45, vio a un costado del camino a un hombre pidiendo aventón, por lo cual él detuvo su marcha metros adelante y se regresó de reversa. Le preguntó al señor que a dónde se dirigía, y éste le respondió que a la ciudad de Zacatecas. Mi primo le dijo que él no iba hasta allá, pero que lo podía adelantar un poco en su camino. El señor abordó su coche y se fueron platicando. Mi primo me contó que lo vio con muletas y con algunos medicamentos, y este señor le dijo que había salido del hospital porque había sufrido un accidente. A los pocos metros de llegar a un Oxxo, mi primo quería llegar a comprar algunas cosas. Le preguntó al señor si quería algo, y él le pidió que solo le llevara un refresco y un bolillo. Cuando mi primo se estacionó, dice que estaban todos los cajones del Oxxo ocupados. Al lado derecho había una camioneta, donde estaba un señor. Mi primo le preguntó que si no lo estorbaba al salir, a lo que el señor le dijo que no, que él estaba esperando a alguien. Entonces él entró a comprar, y al salir, notó que el señor que iba con él en el coche ya no estaba ahí. Él pensó que se había ido al baño, pero no. Lo estuvo esperando y nunca llegó. Al regresar al coche, mi primo le preguntó al señor de la camioneta que si no había visto al señor que iba con él, y este le respondió sorprendido: ¿Cuál señor, amigo? Usted llegó aquí solo. No venía con nadie cuando me habló. Mi primo, al escucharlo decir eso, se quedó impactado, pero a la vez incrédulo. Hasta hoy, dice que aquel día le dio un ride al muerto, y cabe mencionar que esto pasó a las 3 de la tarde. Les quiero compartir un relato que sucedió en el poblado donde viven mis abuelitos. Es en el estado de Morelos. Normalmente, como es un poblado pequeño, van combis de la ciudad más cercana al pueblito y viceversa. Pero los choferes de las combis se quedan tomando hasta altas horas de la noche con los pobladores de ahí. Un chofer en especial se hizo muy amigo de mi tío y le contó que ya no se quedaría a tomar con ellos, porque un día antes, al irse en la combi ya muy entrada la noche y saliendo del pueblo, una viejita le hizo la parada, lo cual a él se le hizo muy raro, porque ya era muy tarde, pero por esa razón se detuvo. La viejita le preguntó que si la podía llevar al pueblo siguiente y él aceptó. Y cuando llegaron a ese pueblo, él buscó a la viejita, pero ella ya no estaba. Debo aclarar que esto no solo le sucedió a ese chofer, sino que también a unos amigos de mi tío le sucedió algo parecido con una viejita que les pidió un aventón, y cuando llegaron al lugar, al buscarla, esta ya no estaba. Incluso un día que mi abuelito se puso muy grave y lo llevaron al doctor en la madrugada, mi abuelita y mis tíos dicen que vieron a una viejita caminando a la orilla de la carretera y que después simplemente la perdieron de vista. En una oportunidad en Semana Santa, tuve el privilegio de viajar a Río Verde con mi familia. Fuimos a varios lugares dentro de Zona Media y Aguasteca, pero lo que aún no puedo identificar es que algo extraño me pasó con el vehículo en el que íbamos, ya que el día estaba nublado con neblina, lluvioso y frío. Íbamos en carretera, en plena Sierra de Álvarez. En la parte alta nos detuvimos, tomamos fotos en familia y todo bien. A la bajada de la misma sierra, no sé si por la neblina que había o lo cansado que andaba, se me figuró ver a una persona parada en la nada, una persona de aspecto no mayor a los 30. No distinguí su género, solo la vi ahí parada. Creo que mi familia no lo notó, hasta que llegamos a Santa Catarina, y la vi de nuevo, pero esta vez la vi de blanco. Sin embargo, con la neblina no se distinguía, pero lo desconcertante fue que desde que la vi, me dio un poco de temor, y esta extraña persona en un momento me hizo la parada. Yo le dije a mi esposa: vamos a subir a esa persona, porque quizás se le quedó varado el auto, o necesita ayuda. Y ella me respondió que no, porque no la conocíamos. Así que seguimos como 1 kilómetro, cuando de repente en una curva,
El carro simplemente se jaló hacia la derecha de la nada, y yo sentí un contrapeso. Por poco nos salimos de la contención. Sinceramente creo yo que era un cobro por no haberle dado ride a esa persona. El vehículo logró pararse, pero a los 100 metros vi una cruz, en la cual el auto se detuvo justo enfrente, y ya no pude arrancarlo. Nos bajamos ahí a ver qué había pasado, y al ver la cruz le recé, y justo después de hacer eso, el vehículo volvió a andar. No sé en memoria de quién era, ya que la tumba no tenía nombre, pero está en el segundo tramo de San Luis Potosí, hacia Río Verde. Una vez mi papá iba manejando en la carretera rumbo a Oaxaca, cuando en una curva un poco cerrada y peligrosa, vio a 3 perros enormes echados a la orilla del monte. Dice que jamás había visto unos perros así tan grandes, pero sobre todo notó que tenían los ojos como rojos. Eso le dio un poco de miedo y se detuvo. En eso se inclinó para subir el vidrio de la ventanilla del asiento del copiloto, y cuando levantó la mirada, había una mujer ya ancianita afuera de su auto. Ella le preguntó si podía llevarla unos metros más adelante, ya que vivía por ahí en una choza. Le dijo que ya estaba muy cansada y que un perro la había mordido. Mi papá lo relacionó con los perros que había visto hacía unos minutos atrás, así que decidió ayudarle a llevarla. La anciana se subió, pero dice él que era muy seria y no decía nada. Solamente habían avanzado aproximadamente unos 100 metros, cuando ella sorpresivamente le pidió que se detuviera ahí. Sin embargo, en su mirada había algo extraño, un brillo que no tenía antes y una sonrisa siniestra. Mi papá pensó que estaba loca y la dejó bajar sin decirle nada más. Ella se bajó y él arrancó, aumentando la velocidad, mirando a través del espejo retrovisor cómo la anciana se quedaba atrás. Desvió unos segundos la mirada, y cuando volteó de nuevo, vio a la anciana corriendo detrás del carro, pero lo hacía en 4 patas, como si fuera un perro. Mi papá aceleró lo más que pudo, hasta que llegó a una gasolinera y le contó al encargado lo que había pasado. Y este le dijo que ya muchos traileros y conductores que viajaban solos se les aparecía la anciana pidiendo aventón. Y algunas veces, esta anciana estaba rodeada de perros enormes. Esta historia le sucedió a mis padres hace unos años. Hace tiempo, yo vivía en una ciudad y mis padres en otra. Un día ellos me fueron a visitar y ya casi de noche decidieron regresar a la ciudad donde vivían. Mi padre prefería conducir de noche, decía que había menos tráfico que en el día. Iban charlando, cuando de pronto en una curva, las luces del coche alumbraron a unas personas a la orilla de la carretera. Mi padre casi frenó de la sorpresa, pero bajó la velocidad del coche al mínimo y le preguntó a mi madre: ¿viste lo mismo que yo? Sí, yo también los vi, respondió mi madre. No creo que sean buenas personas. Voy a acelerar, le dijo él, pero mi madre le dijo: no, volvamos, quizás necesitan ayuda. Mi padre lo pensó un poco y al final mi madre lo convenció y regresaron. Cuando volvieron, pudieron ver que era una señora muy humilde. Tenía un rebozo y cargaba a un bebé. A su lado estaban un niño y una niña como de aproximadamente unos 10 años. Estos se veían algo sucios. Mi madre le preguntó: ¿está bien, señora? ¿Necesita ayuda? Esta mujer le dijo: sí, por favor. Mi bebé está muy enfermo, tiene mucha fiebre y lo quiero llevar al hospital. Bueno, suba al coche. Le abrieron la puerta trasera del auto y la señora junto con sus hijos subieron. Los niños no dijeron ni una palabra, ni tampoco el bebé que cargaba la señora lloraba. Cuando en eso, mis padres notaron un olor penetrante
Parecía como de excremento. Mi padre se arrepintió de haberlo subido, y mi madre le dijo que quizás la señora también estaba enferma, o quizás era el bebé que estaba sucio. Avanzaron unos kilómetros, pero ya no soportaban más aquel hedor, así que abrieron las ventanas. En este momento, ni la señora ni los niños hablaban. Mis padres empezaron a discutir si los bajaban o no, porque aquel olor ya era insoportable, hasta el punto que sentían ganas de vomitar. Cuando mi madre volteó hacia los asientos de atrás para preguntarle a la señora a qué hospital iba, la señora y sus hijos habían desaparecido. «Detente en la orilla», dijo mi madre, tratando de que mi padre no se asustara. Pero él, justo en ese momento, ya había mirado por el espejo, y esto lo hizo frenar de golpe. Efectivamente, habían desaparecido. Como casi no habían autos en la carretera, se salvaron de un accidente. Pararon en una orilla, abrieron ambas puertas y todas las ventanas. Estaban impactados. Ese asqueroso olor aún seguía ahí, aunque ya no era tan fuerte. Comenzaron a hacerse preguntas entre ellos, e inmediatamente cerraron las puertas, y mi padre emprendió el camino acelerando. Pero aquello no había terminado aún. Llevaban andando unos 5 minutos aproximadamente, cuando en otra curva volvieron a ver a los mismos niños, pero esta vez ya no vieron a aquella señora y su bebé. Esta vez no se detuvieron. Mi padre aceleró aún más. Enseguida mi madre volteó a ver si podía ver a aquellos niños, pero estos ya habían desaparecido. Mi padre ya no volvió a manejar de noche luego de aquella experiencia. Mi nombre es Juan Manuel, y esta experiencia que les comparto me llevó a pensar que existen situaciones inexplicables o paranormales, que no siempre son traumáticas o de terror. Me pasó hace más de 5 años, tiempo en el que me detectaron una enfermedad extraña, y además de eso, mi matrimonio de años estaba terminando, por lo que me sentía muy mal anímicamente. Esa vez volvía de Santiago del Estero por la ruta 157. Llovía y era cerca de la medianoche. En eso, en el tramo de la ruta Simoca y Manuela Pedraza, vi que estaba un hombre haciendo autostop. Estaba parado con un bolso. Con cierto temor decidí detenerme. Bajé la ventanilla y vi que era un hombre mayor, que no me inspiró peligro, así que decidí subirlo. Me saludó. «Buenas noches, joven. ¿Podría acercarme a Río Colorado?». Yo le dije que sí. Pero lo curioso era que ese señor no estaba mojado por la lluvia. Yo me imaginé que a lo mejor hacía poco que había salido de algunas casas cercanas de donde estaba parado. Tuve una conversación con él que a mí realmente me dejó pensando. Lo que hablamos luego me ayudó a soltarme un poco. Yo no sé, pero su voz me transmitía tanta paz, y su mirada era la de un hombre bueno. «Lo veo preocupado, amigo. Algo no está bien en su vida». Eso me dijo él. Yo me sinceré y le conté mi situación. Me sorprendió cómo ese hombre se expresaba. Era como que sabía lo que yo sentía, y lo increíble fueron los consejos que me dio. En lo personal, siempre fui muy respetuoso de las personas mayores. Los considero maestros de la vida. Pero este extraño hombre usaba las palabras justas, y su mensaje me llegaba más que claro. Yo no podía entender cómo sabía lo que me estaba pasando. Ya estando cerca de Río Colorado me dice: «Aquí está bien, joven. Aquí debo bajarme». Me hice al costado de la ruta, y antes de irse él me dijo: «No te preocupes por tu salud. Se pondrá bien. Pero haga lo que le dicen, y a su matrimonio lo mantendrá». Después de eso me dio la mano, y ahí sentí una sensación de total tranquilidad y paz. Me agradeció y bajó del auto. Yo me quedé unos segundos ahí,
Quería ver a dónde ese hombre se iba. Después, cuando arranqué, un intenso olor a rosas se sintió dentro del auto. Me fijé por el espejo retrovisor segundos después que salía a la ruta, y ese hombre ya no estaba. Yo no podía creerlo. Volví a frenar y me bajé para ver, pero ya no lo vi por ningún lado. Así que luego de unos minutos me fui. Lo curioso es que seguí mi camino, y estando cerca de Bella Vista, me lo volví a cruzar. Pero esta vez estaba en el otro carril. Lo vi ahí parado, y me estaba saludando con su mano. Ay, casi me morí de la impresión. No lo podía creer. Pero lo que hablé con ese señor, nunca lo olvidaré, porque en realidad necesitaba mucho desahogarme. Después de eso, mi salud se curó, y mi esposa me acompañó en ese trance. Más adelante fui papá, y todo marchó bien, como nunca antes en mi matrimonio. Nunca olvidaré a ese hombre que apareció de la nada, y me habló con verdades, y llenó de esperanza mi vida. Mi nombre es Darío, y tuve una experiencia rara hace poco, cuando volvía de trabajar. Trabajo en una sandwichería, y esa noche volví a mi casa pasada la medianoche, cerca de la 1:30 am. Iba en mi bicicleta. Yo vivo en San José Civil Redondo, en Tucumán. Cuando iba por el camino del Perú, acercándome a los ex galpones de la línea 6, en eso sentí como los perros del lugar lloraban, y otros ladraban, pero lo hacían de una manera muy extraña. Y ahí fue cuando vi a una persona parada en la banquina de la carretera. En ese momento y a esa hora no había tránsito ni gente. Y esta figura de estatura alta y llamativa estaba dándome la espalda. Recuerdo que estaba vestida de negro, pero estaba como un monje y con una capucha que cubría su cabeza. Eso fue lo que más me llamó la atención, ya que era la primera vez que veía algo así. Cuando me fui aproximándome hacia donde estaba parada esta persona, en eso se dio la vuelta y me miró. Y lo que vi hizo que me muera de miedo. Su piel era extremadamente blanca, y los ojos, o la órbita de los ojos, era totalmente negra. Casi me caigo de la bicicleta cuando vi eso, y esa figura se quedó mirándome. No hizo ningún movimiento. Yo me levanté de inmediato, y recuerdo que mis piernas eran como un ventilador de lo tan rápido que iba pedaleando. Tuve que pasar por el frente de este ser, pero ni lo miré del miedo. Sin embargo, en eso, escuché que algo me dijo, y era con un tono de voz que nunca olvidaré. Fue realmente terrorífico. A los metros de haberlo cruzado, miré rápido, y vi que esa cosa se movía flotando, y se iba hacia la oscuridad al costado de los galpones. Mi casa estaba cerca. Llegué asustado y buscaba respuestas a lo que vi. La voz, no puedo olvidarla cómo se oía. Fue algo que me hizo ver que uno siempre está expuesto a ver lo que muchos no creen. Y como dice el dicho, es creer o reventar. Esto me pasó una noche que iba rumbo a mi trabajo. Fue en el año 2011. Esa vez tenía el turno de noche en la fábrica ALP, que está en el Parque La Silla, en Apodaca. Queda a un lado de la colonia Las Flores. Yo entraba a las 10:30 de la noche. En ese entonces laboraba como operario, y aún sigo en dicho parque, pero ya como custodio. Esa noche vi algo que la verdad hasta ahorita me dejan muchas dudas de qué fue. Para ir a mi chamba yo debía salir por la parte de atrás de mi colonia y ahí agarrar la carretera. Yo iba siempre en mi bicicleta, y por esas zonas hay mucho monte y árboles por las orillas. Pero no está lejos. Han de ser como unas 10 cuadras de mi casa al parque. Esa vez al incorporarme al acotamiento, recuerdo que estaba oscuro, pero sí se podía ver, ya que había una luna muy grande. Y gracias a eso, fue que en un tramo vi a un tipo que salió del monte.
Era un hombre muy alto y fornido, casi de 1,80 y bastante corpulento. Sin embargo, yo seguí mi rumbo, pero siempre lo miraba de reojo a ese tipo, ya que además por ahí asaltaban muy seguido. Lo miré y en eso vi que empezó a correr muy erguido. Él estaba como a 12 metros de mí y de repente empezó a correr rápido. En eso yo me asusté y aceleré y pensé que no me alcanzaría. Pero cuando iba a mitad de camino, me volteé para saber si me seguía. Y al hacer eso me asombré y me asusté, porque lo vi corriendo casi en 4 patas. Yo pensaba que se iba cayendo o andaba borracho, pero no era así, porque al llegar a un puente, él lo subió de esa manera, en 4 patas. Me quedé asombrado. Solo le vi su camiseta blanca, pero sus brazos y su cabeza, como peludo. Del susto ni me acordé. Solo saqué un cuchillo tipo daga que tenía, por si esa cosa se me viniera encima, mientras seguía pedaleando hasta llegar al parque. Finalmente volteé y ya no lo vi más. El resto del camino, yo no dejaba de voltear hacia atrás, y así estuve por un tiempo, con temor a volver a ver eso. ¿Qué era? No lo sé, pero en mi mente me vino la idea de que eso que vi quizás era un nahual. Mi nombre es Manuel. Vivo en Monte Agudo, al sur de la provincia de Tucumán. Quiero contarles una experiencia que viví hace un tiempo atrás. Fue en una ocasión en la que volví a mi casa después de jugar al fútbol con unos compañeros de trabajo. Esa tarde el cielo anunciaba tormenta. Se puso negro de golpe y empezó a tronar. Ya habíamos terminado de jugar al fútbol y estábamos tomando unas cervezas. La tarde caía, por lo que decidí volver a mi casa. Yo andaba en bicicleta y volvía por un camino que habitualmente recorro. Venía solo, cuando en eso vi que algo se cruzó unos metros delante de mí. Recuerdo que era la figura de una persona, pero cruzó muy rápido. Lo curioso es que no habían casas aledañas en ese lugar. Al irme acercando por donde esa persona cruzó, un olor me invadió. Yo pasé, miré a los costados del camino, pero no vi nada, así que seguí pedaleando. Sin embargo, unos metros más adelante, se me salió la cadena, así que me tuve que detener y bajar a arreglarla. Y en lo que estaba haciendo eso, un viento fresco llegó de golpe. Me tenía que apurar porque tenía miedo de que lloviera fuerte y cayera granizo. El viento empezó a soplar fuerte, y en eso fue cuando claramente escuché un gemido, como si alguien estuviera cerca mío. Miré para todos lados, pero nada me hacía suponer que había una persona cerca. Tan solo estaba yo. Ya había solucionado el problema y continué pedaleando. Anduve unos metros más, cuando de nuevo vi que alguien se cruzó en el camino, pero esta vez vi que era un anciano con ropa sucia. Pero lo que me llamó la atención era que parecía que no tenía pies, y este se perdió al costado del camino. Recuerdo que nunca miró por donde yo estaba, y yo me quedé pensando si había visto bien. Sinceramente, nunca me pasó algo así, de ver o escuchar cosas. Y estando ahí, comencé a sentir ruidos, así que de inmediato salí a las apuradas de ese lugar. Tenía que llegar a la zona más poblada. Iba con miedo, y en lo que iba pedaleando fuerte, la cadena se salió de nuevo. Maldecía por la situación. Me bajé rápido y puse la cadena en su lugar, y allí en ese momento sentí una respiración profunda que me puso la piel de gallina. Subí rápido a mi bicicleta, y en lo que iba no quería ni mirar atrás. No sé cómo hice para no caerme. No podía creer lo que me estaba pasando. Cuando en eso, nuevamente a lo lejos, creí ver a ese anciano cruzarse. Yo me quedé quieto y vi que aquel anciano entró al costado del camino. En eso empezaron a caer las primeras gotas de lo que luego fue una fuerte tormenta. Yo me persigné y no paré hasta llegar a mi casa. Obviamente no les dije nada a nadie.
Esa noche no pude dormir de lo que vi. Hoy puedo contarlo y decirles que tienen que vivirlo para saber lo que se siente. Nunca olvidé lo que pasé allí, y siempre que voy por ese lugar, empiezo a rezar. Yo venía de Tanajas, del centro, y venía junto a mi compadre de oficio, Jerónimo. Nos habíamos estado tomando unas cervezas allí en el centro, y luego ya de tarde quisimos agarrar un taxi, pero no había. Entre lo mareado y todo, mejor quisimos agarrar rumbo a un rancho cerca de Agua de Onda, así que decidimos ir en nuestras bicicletas. Ya de un rato pasó un taxi, pero no quiso llevarnos, porque no cabían las bicicletas en la cajuela, así que seguimos pedaleando. Ya después de un rato, pasó una camioneta y nos aventó un ride, así que subimos hasta llegar cerca de Agua de Onda, donde el señor se quedó. Compadre, vámonos en las bicis, le dije a mi amigo, ya que estábamos cerca. Pasado el puente y para adelante ya llegamos, entre pedaleo y pedaleo. Ni cuenta me di que mi compadre no me alcanzaba, hasta que me tuve que quedar esperándolo. Yo traía un teléfono no moderno. En eso vi la hora, y ya eran las 7:30. Ya estaba oscuro. Saqué la lámpara del morral y me regresé a ver dónde estaba mi compadre. Y en eso vi que estaba la bicicleta tirada, pero a él no lo veía. Le empecé a chiflar, y en eso él salió de entre unas ramas y me dijo que me metiera rápido. Yo aventé mi bicicleta y la dejé allí, entre el monte. Mi amigo estaba temblando del miedo y hasta empezó a vomitar. Estaba bien blanco cuando le aventé la luz. Compadre, me dijo, venía pedaleando y algo, un pájaro grande, me quiso agarrar y se llevó mi sombrero. Yo no le creí la verdad y le pregunté que cómo que un pájaro, y me dijo que sí, que era una bestia grande, que no la alcanzó a ver bien, pero era un pájaro muy alto y grande. Entonces me enseñó por dónde lo había visto. Yo le dije que iba a aventar la luz, pero no se veía bien. Hasta que en eso escuchamos el gruñido de algo extraño. Jamás en mi vida en el monte había escuchado algo igual. Era el gruñido como de un perro, pero le hacía igual así también como un pájaro. Entonces le dije que mejor ya nos fuéramos, que a lo mejor andábamos tomados y por eso escuchábamos esas cosas. Pero él no quiso salir. Sin embargo, yo lo hice. Agarré la bicicleta y me fui caminando por la orilla. Recuerdo que pasaron 2 carros y a unos metros comencé a sentir que las ramas se empezaron a mover. Ahí sí que me espanté. Me volteé y en eso vi que andaba ese animal volando como a 4 metros arriba de mí. Me envalentoné, no sé por qué, y le aventé la luz y lo vi. Era un ser alto, muy delgado, con la piel negra. Tenía alas como de murciélago grandotas y la boca la llevaba abierta. Corrí a esconderme y entonces esa cosa aterrizó en la orilla de donde yo estaba. Les juro que medía como 2 metros o más. Y entonces vi que empezó a sacar la lengua y a buscarme. Yo me hice chiquito entre las ramas y en eso me di cuenta que no había apagado la lámpara. Y esa cosa lo vio. Vio la claridad y se empezó a acercar. Me estaba muriendo de miedo, pero no soltaba la lámpara. Entonces escuché que esa cosa empezó a bufar horrible. Y ahí agarré el foco y le aventé la luz en la cara para cegarlo. Y al hacer eso, le pude ver bien el rostro. Tenía la nariz chata, ojos rojos o negros. Estaba completamente lleno de pelo negro y sus orejas eran grandes. Salí corriendo hasta que a lo lejos vi que ya estaba el crucero, porque vi los carros. Estaba lejos todavía, pero no paré hasta llegar allí. La verdad, me siento afortunado de haber llegado vivo. Al poco rato llegó corriendo mi compadre y me empezó a decir que por qué lo había dejado. Le dije que me disculpara, pero no era mi intención. Entonces me dijo que vio a esa cosa volando en círculos en el cielo y que andaba muy enojada. Esa noche hasta nos olvidamos de las bicicletas. Nos fuimos con otro compadre
que nos llevó al amanecer a buscar las bicis, pero solo encontramos una sola. Yo la verdad que ya no puedo ni dormir de estar pensando en eso. Y hasta ahora, siento como que esa cosa aún me persigue. Esta historia me la contó una señora que fue compañera de trabajo, y la experiencia que les voy a narrar le ocurrió a su esposo llamado Jaime. Sucedió en Acaponeta, Nayarit, en un lugar cercano a Mazatlán, donde para llegar hay que pasar por un crucero. Cabe mencionar que en el crucero hay una gasolinera que da servicio las 24 horas. Jaime trabajaba en esa gasolinera en el turno de la noche, por lo que salía a las 4 a.m. y se dirigía a su casa en bicicleta. El camino del crucero a su casa le tomaba como 15 minutos. En una oportunidad que salía del trabajo, a mitad del camino, cuenta que de repente sintió un peso en la parte de atrás de la bicicleta, así tal cual como cuando alguien se sube. Jaime en ese momento volteó y vio que en la parrilla de la bicicleta iba sentada una mujer vestida de enfermera. Él dice que ya había escuchado que contaban que en el camino del crucero a Acaponeta, el fantasma de una mujer pedía que la llevaran al pueblo, pero él siempre pensó que eran puros cuentos. Al momento que Jaime la vio, sintió un terror que le heló la sangre. Comenzó a pedalear lo más rápido que pudo. Ya entrando al pueblo, a la altura del panteón, cuenta que dejó de sentir el peso que llevaba. No supo ni cómo llegó a su casa, pero cuando lo hizo, no podía hablar y temblaba sin control. Su esposa se asustó de verlo así y lo llevó de inmediato a la clínica. Ahí lo dejaron internado como 5 días, en los cuales no hablaba nada y le daba fiebre muy alta. Los médicos no sabían qué era lo que le pasaba. Pasados los días, después de darlo de alta, comenzó a articular palabras, y fue ahí cuando narró lo que le había pasado de camino del crucero a Acaponeta. Dijo cómo es que vio el espectro de la enfermera, que solo iba sentada en la parrilla de la bici, con la mirada fijamente en el camino. Yo soy de Mexicali y seguido viajo a Tijuana por mercancías que mi pareja vende aquí. Para poder ir a Tijuana desde Mexicali, tengo que tomar la famosísima carretera La Rumorosa. La han mencionado varias veces y se ha dado a conocer por la gran cantidad de acontecimientos paranormales que le han ocurrido a muchas personas que pasan por ahí. Yo iba a Tijuana aproximadamente unas 2 veces por mes, hasta que me di cuenta de que mucha gente necesita mercancía de ahí y no todos tenían manera de viajar hasta allá, y muchos usan Uber para llevar y traer cosas de un lugar a otro. Juntábamos 3 o 4 pedidos por viaje y les sacaba bastante provecho. Gracias a este ingreso extra, mi pareja podía comprar más mercancías, así que comencé a ir una vez por semana. Siempre me iba muy temprano, porque no me gusta manejar de noche, mucho menos bajar esa carretera cuando ya no hay luz del día. Pero también tengo algunas amistades allá en Tijuana, y un día me quedé tomando algo con ellos, y por este motivo se me hizo bastante tarde. Me di cuenta de la hora y decidí volver. De Tijuana a Mexicali hacía máximo 2 horas y media de camino. Esa vez salí pasada las 9, por lo que esperaba llegar a Mexicali a las 12 de la noche. Pensaba ir bastante calmada. Todo mi camino transcurrió normal, hasta que llegué a esa área de La Rumorosa donde no hay señal. Me di cuenta de que ya se había ido, porque estaba usando mis datos para poner música, y de repente se dejó de escuchar. No se me hizo algo raro, eso siempre me pasa. Después de eso avancé unos 2 minutos, y de repente, en una vuelta, sentí una sacudida muy fuerte. Así que decidí detenerme. Esa carretera también es famosa por lo peligrosa que es, debido a las corrientes de aire tan fuertes que hay a veces. Fue por eso que tomé la decisión de orillarme unos minutos para ver si pasaba. Esperé unos 5 minutos y en eso ya no sentí nada de viento. No quise esperarme más, puesto que las personas me estaban esperando con sus pedidos
y ya los había citado suficientemente tarde. Así que traté de poner mi carro en marcha, pero cuando lo intenté, este no prendía. Al parecer, se había desconectado la pila, porque no me prendía ni una luz. Así que me bajé del carro, abrí el cofre, ajusté las terminales, y cuando estaba haciendo eso, en eso escuché un ruido dentro del carro. Parecía un ruido como hace uno cuando deja la llave y la puerta abierta. Yo solo pensé que ya agarró, así que me acerqué, y conforme me iba acercando, dejaba de escuchar gradualmente el sonido, y cuando me subí al carro ya no se escuchaba nada. Me esperé otros 5 minutos, y por fin prendió. Debí de estar parada unos 15 minutos, así que volví a ponerme en marcha. Y al cabo de unos cuantos minutos, salí del área sin señal. Y en eso me comenzaron a llegar muchos mensajes de los clientes muy molestos, porque me habían esperado más de 1 hora, y yo nunca había llegado. Cuando miré mi teléfono, vi que ya eran pasadas las 2 de la mañana. Además, tenía también muchísimos mensajes de mi pareja y mi mamá, que estaban muy preocupadas, pues tenían varias horas sin saber de mí. Cabe mencionar que en todo ese rato, yo ni siquiera había visto mi teléfono, porque pues no tenía señal. No podía llamar ni mandar mensaje, así que ni siquiera estuve al pendiente de la hora. Pero para mí, para nada fueron casi 3 horas. Como les dije, fueron tan solo 15 minutos. El resto del camino, obviamente no pude pensar en otra cosa, que no fuera una explicación lógica para eso. De verdad, eso que me pasó fue muy extraño. Soy trailero foráneo y mis recorridos son largos. En una entrega a Baja California, me tocó pasar por La Rumorosa. Como sabrán, esa carretera está llena de historias por las cantidades de accidentes que ocurren ahí. Ese día serían como las 8 de la noche. Ya estaba muy adentro en el camino, cuando de repente me tocó ver a una mujer acercándose al camión. Y la verdad que me dio mucho miedo. Yo solo me pasé de largo porque, como sabrán, la típica historias de mujeres que le piden un aventón a los camioneros son muy sonadas, y eso era lo primero que se me vino a la cabeza. Fue una parecida, pensé. Tiré fuga y no me paré. Ya avanzando me dio un remordimiento, porque pensé, ¿y si era alguien que necesitaba ayuda? Porque pues, era una mujer muy visible. Así que decidí volver. Comencé a hacerme para atrás, con lo peligroso que implica hacerlo eso en una carretera como esa. Para mi sorpresa, esa mujer seguía ahí, pero cuando me estaba acercando a ella, esta se aventó del barranco. Yo grité y me quedé impresionado. Saqué una lámpara y cuando alumbré el barranco, no había ni cuerpo ni nada. En ese momento sí que me dio muchísimo más miedo, a lo que salí corriendo como alma que lleva al diablo. Al llegar a un lugar más habitado, le comenté a un lugareño lo que vi, y me contó que tal vez sería un alma errante, ya que muchas personas han fallecido por accidentes en todo ese camino. Cuentan que ahí se han visto niños, hombres viejitos, mujeres, de todo. Créanme que fue un momento bien extremo, y ya por eso traigo conmigo un acompañante, cada vez que me toca pasar por ahí, o por el Espinazo del Diablo, otra carretera con muchas historias. Soy trailero, y en este trabajo me ha tocado presenciar muchas cosas extrañas en la carretera. Les contaré un suceso paranormal. Esto me sucedió hace unos meses atrás, cuando trabajaba en otra compañía transportista. Me encontraba subiendo La Rumorosa, a eso de la 1 de la madrugada. Iba tranquilo manejando porque ya me habían comentado que manejar de noche por La Rumorosa es algo feo, por la cuestión de que se siente muy pesado el ambiente, por todo lo que ha pasado por ahí. Iba platicando y echando relajo por el CB con unos colegas, tratando de distraerme emocionalmente, cuando en eso se me apagó de la nada el CB. Duró como 2 minutos apagado y volvió a encenderse, pero esta vez se escuchaba pura estática.
así que decidí apagarlo. Más adelante mi estéreo se apagó y ya no encendió más. Conforme iba avanzando, escuchaba como lamentos y pensé que se trataba del aire, así que no le tomé más importancia. Seguí avanzando y de pronto escuché un grito, así como un lamento de mujer, y en eso sentí claramente cómo se subieron al estribo del lado del copiloto y empezaron a forzar la puerta tratando de abrirla. Pegué un volantazo para tratar de tumbar lo que sea que se pudo haber subido, pero nada. Miré por los espejos y no había nadie ahí. Sin embargo, se seguía escuchando como si quisieran abrir la puerta. Traté de prender el CB para preguntarle al portable de atrás que si no traía algo en mi puerta, pero en el CB seguía la estática. Sin embargo, lo feo de todo era que ahora escuchaba como voces y lamentos dentro de esa misma estática. Metros más adelante, dejé de sentir que forzaban la puerta y en eso comencé a sentir un frío intenso. Traté de prender el estéreo y esta vez prendió normal, así que traté de tranquilizarme. Cuando sentí que ya estaba un poco más tranquilo, al tomar la siguiente curva sobre unas piedras, mis luces se enfocaron a una mujer, toda de blanco con el cabello bien negro. Yo trataba de buscarle el rostro, pero no la alcancé a distinguir. Y vi que le sostenía la mano izquierda un niño, como de 5 años, igual vestido todo de blanco. Me asusté bien feo y me puse a rezar, y de la nada desaparecieron. Prendí el CB para ver si ya funcionaba, y ya tenía señal. Le tiré al portable que venía detrás de mí, y le pregunté que si había visto lo que yo vi, pero me dijo que no, que solo vio un perro enorme que se brincó de la carretera hacia un barranco. Después de cruzar la Rumorosa, llegué a una pensión a tratar de descansar, pero no pude dormir. Me quedé algo traumado. Como dato adicional, cuando se me apareció la mujer con el niño sobre las piedras, mi grillito, así le decimos al detector de radar, que es un aparato que te avisa con unos pitidos cuando una patrulla o una ambulancia está cerca, y este se me encendió y empezó a pitar como loco. Esa fue una de las tantas experiencias que tuve como trailero. Soy taxista, y esto me pasó hace como 15 años. Empezaba yo a trabajar como taxista, y hacía viajes de Xalapa hacia Alto Lucero, Orizaba y el puerto. En una de esas carreras, me tocó llevar a un señor a Córdoba, una ciudad que está algo retirada. De la base me dijeron para ir a recogerlo al Parque de los Berros. Eran las 6 p.m, así que sabía que mi regreso sería ya de noche. Cuando lo recogí, vi que la persona era un señor adulto, ya viejón. Este se subió a una parte trasera y partimos hacia Córdoba. Estaba fresca esa tarde, aquí en Veracruz. Ya pasando por Tuzamapán, me paré en un Oxxo a comprar un refrigerio, y en eso invité al señor, pero él no se quiso bajar. Me dijo que tenía frío. Una vez que compré todo lo que buscaba, me volví a la carretera. Llevábamos 1 hora de camino, y el señor me pide para parar. Quería hacer sus necesidades, así que me orillé en un pequeño cruce y el señor se bajó. Yo aproveché para echarme un cigarro dentro del coche. Cuando en eso, a lo lejos, vi que en un pequeño cerro había una bola de fuego que subía y bajaba. Y luego de eso, otras 2 se le unieron. En eso vi venir al señor y le conté lo que estaba viendo. Al verme asustado, él me dice: "Tú tranquilo, muchachón, y no te espantes. Son brujas de por aquí, y si no nos metemos con ellas, no nos harán nada, aunque de seguro ya nos vieron. Pero ya vámonos, que nos falta un buen tramo todavía". Faltaba como 1 hora para nuestro destino, y yo encendí la radio. Sin embargo, en eso escuché unos pequeños golpes en el techo del taxi. Parecían como pequeñas piedritas, pero eso no era posible, ya que íbamos a una buena velocidad,
Y en eso el señor me dice: tranquilo, esas canijas nos quieren asustar. Tú solo sigue manejando y por ningún motivo voltees. Ni siquiera mires por el espejo retrovisor. Ahí vienen detrás de nosotros. Pero llegando al puente de los pescados, se quedan paradas. Yo me asusté, pero igual hice caso a lo que ese señor me decía. Él se llamaba Ramiro. Fueron los minutos más largos de toda mi vida. Y ya al llegar al dicho puente, ese de los pescados, me di cuenta que esas cosas se quedaron atrás. En eso Ramiro me dice que pare, y luego de hacerlo él se baja y me dice: ¿quieres ver lo que nos seguía? Y en eso cuando me volteo y miro hacia el puente, con terror, vi como 3 aves grandes, del tamaño de un avestruz, bajaban de la oscuridad del cielo y se paraban en el barandal del puente. Parecían enormes guajolotes negros que se carcajeaban y hacían movimientos como humanos. Yo todo espantado, vi cómo el señor Ramiro les lanzaba groserías. Yo le quise preguntar cómo sabía tanto de ellas, pero tenía miedo que él también fuera un brujo. Y en ese instante, vimos cómo levantaron el vuelo y se perdieron volando en el cerro. Ya al llegar a Córdoba, el señor me dijo que tuviera cuidado en el regreso y que si me volvía a topar con ellas, por ningún motivo me volteara a verlas ni me detuviera. Yo quise buscar carreras a Lapa o algún lugar aledaño que me hiciera rodear para no pasar solo por ahí, pero no tuve suerte, así que decidí volver. Estaba asustado, pero consciente de las recomendaciones del viejo, cuando ya al pasar por ese puente de los pescados, vi de reojo a una persona parada, pidiéndome taxi. Ni madres que me paré. Sin embargo, unos 5 kilómetros más adelante, para colmo, el coche se me empezó a tironear y vi que el tanque de gasolina estaba en reserva. Con miedo y todo me paré en el costado de la carretera. Nada de coches o camiones pasaban por ese lugar, así que yo me encerré y cogí un bate de aluminio que tenía por si las dudas. Hacía frío, y eso en Veracruz es algo casi inusual. Ya cerca de las 2 de la mañana, vi que se acercaba un camión de Coca-Cola. De inmediato me salí a pedir ayuda, y por suerte el chofer me auxilió y me llevó a una gasolinera unos kilómetros más abajo. De ahí un colega me dio ride y me llevó hasta mi coche. Por fortuna funcionó y me pude volver a mi casa. Desde esa noche no volví a ir a dejar o recoger carreras para ese rumbo de Córdoba. Me llamo José. Mi relato es de allá por el año 1999. En ese tiempo, para poder seguir estudiando en la universidad, tuve que trabajar de noche. Así que empecé a manejar un taxi. Y me iba bastante bien. Podía cubrir mis gastos universitarios. Ya tenía casi un año trabajando, cuando empezó a bajar la clientela. Así pasaron casi 3 meses, y ya estaba por vencerse mi colegiatura del siguiente semestre. Era tanta mi desesperación que empecé a hacer viajes largos a otros pueblos cercanos. Pero lo que no me gustaba era que a veces tenía que manejar por carretera, ya de madrugada, y con la inseguridad me entraban muchos nervios. Aún así me la rifaba. Sin embargo, una madrugada, el rumbo de mi vida cambiaría muchísimo. Esa noche ya eran casi las 2 de la madrugada, y yo venía por la carretera. Ya estaba a punto de irme a descansar, cuando en eso de entre las malezas salió una joven de algunos 20 y tantos años y me hizo la parada. Debo confesarles que al principio miles de pensamientos pasaron por mi mente, pero necesitaba ese viaje
Así que le dije a dónde quería que la lleve. Ella me dio la dirección y me dijo que iba a buscar a su hijo. Cuando me dijo su destino, le dije que eso estaba lejos, pero tan solo porque me dijo que iba por su hijo, la iba a llevar. Yo ya quería irme a descansar a mi casa. Y en eso ella soltó un llanto y me lo agradeció muchísimo. Me decía que nadie la había querido llevar. Durante todo el camino, ella entre llantos solo me agradecía. Ya cuando llegamos, me dio otro papel con otra dirección. Y además de eso, un número de teléfono de casa. Y luego me dijo: si en 20 minutos no ves que yo salgo, por favor marca este número y les dices que hablas de mi parte. Yo vi que entró a una casa, pero ya no salió más. La verdad que yo solo estaba esperando a que pasaran los 20 minutos para poder ir a tocar y luego marcar el número. Pero no sé en qué momento, cansancio me venció y terminé durmiéndome. Me desperté como una hora más tarde y ella aún no volvía. Así que me dispuse a marcar el número que ella me había dado. Y en eso me contesta un señor. Yo le dije lo que ella me había dicho y el señor me preguntó la dirección en donde yo estaba esperando a la muchacha. Así que se la dije. Por lo visto, él no estaba en esa casa. Y así pasó otra hora. Ya casi eran las 6. Cuando en eso veo que llega un señor, pero no venía solo, ya que vi que venía con la policía. Luego de eso rodearon la casa, esa donde la chica se había metido. Y luego me enteré que el señor a quien yo le había marcado era el padre de esa muchacha. Después lo vi salir de esa casa y salió con un niño de unos 3 años. Él me vio y se arrimó a mí y me dijo: tú eres el taxista que me marcó, ¿verdad? ¿Dónde fue que recogiste a la muchacha que te dijo que me llames? Yo le di la dirección y en eso todos se fueron a ese lugar, que por cierto era muy despoblado. Cuando llegamos ahí, mi sorpresa y asombro fueron tantos que casi caigo desmayado, ya que a unos cuantos metros saliendo más de la carretera estaba el cuerpo de la muchacha. Me enteré ahí que su esposo la había matado y le había robado el bebé para venderlo. Esa noche el bebé corría peligro y ella regresó del más allá para salvarlo. Yo pude terminar mi carrera y de vez en cuando voy y visito su tumba. Me he topado con su padre y él sigue muy agradecido conmigo, ya que, por fin, pudo darle un buen descanso al alma de su hija.